Muy buenas noches, Dios les bendiga a todos los que están conectados en esta noche tan especial, tan maravillosa, a un día de que el año termine. Hoy estamos una vez más conectados y reunidos en nuestro programa de vencedores. Hoy quisiera que le demos la bienvenida al Espíritu Santo, quisiera que le demos la bienvenida al Padre con una alabanza, con una adoración muy especial que nos va a apoyar nuestro amado hermano Toño. Amén. Dios, oh, tu gracia nunca falla, por siempre yo he estado en ti. Desde que abro mis ojos y al volver a dormir he vivido en la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel. Toda mi vida ha sido bueno, Dios, con cada respirar que tengo. Yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado con tu fuego en la oscuridad. Tú estás cerca de mí, te muestras como padre, como amigo también. He vivido en la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel. Toda mi vida ha sido bueno, Dios, con cada respirar que tengo. Yo cantaré de la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel. Toda mi vida ha sido bueno, Dios, con cada respirar que tengo. Yo cantaré de la bondad de Dios. Corren todas tus bondades, corren detrás de mí. Corren todas tus bondades, corren detrás de mí. Con mi vida aquí rendido estoy, todo lo entrego a ti. Corren todas tus bondades, corren detrás de mí. Corren todas tus bondades, corren detrás de mí. Corren todas tus bondades, corren detrás de mí. Con mi vida aquí yo rendido estoy, todo lo entrego a ti. Corren todas tus bondades, corren detrás de mí. Toda
disfrutar de su bondad. Tenemos que dar gloria, honra y exaltación, porque Él es el único que la merece, mi hermano. Esta noche tan especial vamos a ver un tema que muchas veces nosotros como varones lo hemos hecho a un lado. Desafortunadamente, nosotros como varones vivimos una vida muy acelerada, y no nada más como varones, como seres humanos. Vivimos una vida acelerada, vivimos una vida enclaustrada en nuestros propios pensamientos, en nuestras ocupaciones. Vivimos una vida que muchas veces es egoísta, que no nos tomamos el tiempo inclusive ni para nosotros mismos. Te voy a decir algo, mi hermano. Nosotros tenemos que tener el lugar secreto. Tenemos que tener ese lugar de devoción, de adoración al Señor. En nuestra vida como varones debe de haber un espacio, un momento, un tiempo donde tú puedas orar, donde tú puedas buscar el rostro del Señor. Esto no podemos suplirlo con decir: es que yo siempre oro, es que yo todo el tiempo estoy caminando y voy platicando con Dios, es que yo voy en el porque puede ser posible también. Yo voy en el transporte y yo ahí voy platicando con Dios y hasta me peleo con Él, ¿no? Yo lo he escuchado. Entonces no se trata de esto, mi hermano. Esto no puede suplir la necesidad de buscar a Dios en lo secreto. Jeremías 23, 21 al 22 nos dice: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y los habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Qué tan importante para nosotros es que busquemos día con día la presencia de Dios. Qué tan importante para nosotros como cristianos verdaderos que buscamos realmente hacer la voluntad del Señor. Qué tan importante es que nosotros apartemos un momento para buscar la voz de Dios. El Señor Jesús pasaba inclusive tiempo en el lugar secreto para orar y escuchar la voz de su Padre. En Marcos 1:35 lo vemos que dice: Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Jesús nos pone el primer ejemplo, el ejemplo más sencillo, más fácil, que Él, aun siendo hijo de Dios, tenía que buscar el corazón de su Padre. ¿Por qué hacía esto? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era la razón por la cual lo hacía? Bueno, Juan 5:19 lo marca. Jesús nos muestra el por qué. Él dijo: el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve en su Padre, lo que ve su Padre hace. Muchas veces nosotros vivimos nuestra vida sin que nosotros podamos tomar una dirección del Señor. Desafortunadamente vivimos nuestra vida pensando que nosotros somos completamente los dueños de ella, y no tomamos en cuenta lo que el Señor nos quiere decir, no tomamos en cuenta lo que Dios nos quiere decir. Mis hermanos, nosotros tenemos que tener tiempo en el lugar secreto para que de esta manera el Señor pueda guiar nuestra vida. Muchas veces nos preguntamos: ¿por qué es que el Señor no me responde? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué es que me está yendo mal en mi vida, en mi trabajo? ¿Por qué es que no encuentro la luz? ¿Por qué es que vivo mi vida y camino y no sé a dónde ir? ¿Por qué no hay un propósito? Te voy a decir algo. Porque muchas veces estamos viviendo nuestra vida como creyentes y pensamos que con orar antes de dormir, orar antes de los alimentos, orar al levantarse es suficiente. Tenemos que hacerlo, pero te voy a decir algo. También en nuestra vida debe de haber un momento donde tú apartes específicamente para tener comunión con el Señor. El lugar secreto es un tiempo que apartamos todos los días, en un lugar determinado para estar a solas delante de Él y permitir, lo más importante, que Él nos hable. Salmo capítulo 5 versículo 3 nos dice: por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Nosotros tenemos como varones la obligación, la necesidad de buscar al Señor. Tenemos la necesidad de apartar un lugar secreto, un tiempo especial para nosotros buscar el corazón del Señor. ¿Sabes por qué, varón?
Porque nosotros como varones tenemos la obligación y la necesidad, porque tú eres quien dirige tu familia, pero ¿quién te dirige a ti? Varón, tú que nos estás viendo, tienes que apartar un lugar. Si tú no lo has hecho o no lo has comenzado a hacer, hoy es el tiempo y el momento ideal y idóneo para que tú empieces a hacerlo. Hay una razón por la cual muchas veces no podemos hacer esto. Yo me he escuchado con mucha gente que me dice, oye, pero es que yo no tengo tiempo de orar. O conozco testimonios de hermanos que han dicho, es que en lo que voy al trabajo, regreso, atiendo la casa, hago mis actividades, ya no me da tiempo de orar. Quiero orar en la noche a las 11, 12 y pues me quedo dormido y al otro día despierto y pues vámonos otra vez a trabajar corriendo. ¿Cuál es el factor clave en nuestra vida como creyentes, como varones, que no nos permite buscar el lugar secreto? El primer y el más grande motivo es que hay un control sobre nuestra vida a través de la era digital y a través de la televisión. Sabemos que actualmente el internet ha crecido bastante, las redes sociales han crecido bastante. Tenemos que hacer te voy a hacer un paréntesis, tenemos que hacer aquí un balance, porque no podemos decir, es que la televisión y las redes sociales son del diablo, porque muchos predicadores, muchos exponentes de eso hablan. Dicen, es que es el diablo y debes tirarlo a la basura. Hubo un tiempo donde hubo un pastor muy reconocido que en su tiempo, los que ya llevan tiempo caminando en el evangelio lo van a recordar, que decía, rómpelo, destruye ese cajón del diablo, y hacía referencia a la televisión. Y años más tarde el Señor lo bendijo. ¿Con qué crees? Con un satélite para transmitir un canal específicamente cristiano. Entonces, si nosotros no hacemos un balance en las redes sociales, un balance en la televisión, en el entretenimiento, nosotros podemos pecar de religiosidad. Nosotros podemos creerle más al enemigo en decir, destrúyelo, cuando puede ser un canal de bendición. Escúchame algo simple. Ahorita estamos enlazados a través de una red social, ya sea que estés en YouTube o Facebook, y aquellos que nos tienen su transmisión en su pantalla, mucho mayor razón. El punto es mi hermano. El problema no son las redes sociales, el problema no es el internet, somos nosotros. ¿Y qué control estamos dejando al internet, al teléfono, a las redes sociales, al WhatsApp y a la televisión? La razón por la cual muchas personas no tienen tiempo a solas con Dios es porque pierden demasiado tiempo en la internet y viendo televisión. Además de robarnos tiempo, la televisión está creando una generación de personas que vive en un mundo irreal. ¿Cuántas veces vemos niños, jóvenes, adolescentes caminando por la calle pensando que toda la vida, voy a decir la marca de la red social, que toda la vida es un TikTok, y se la pasan haciendo TikTok? Y te voy a decir algo, no es malo. ¿Sabes cuál es el problema? Que nosotros no tenemos un control, que podemos pasar 2, 3, 4 horas viéndolo, y cuando lo cierro, híjole, voy a orar y quiero orar, pero en mi cabeza están los TikToks, o de repente el enemigo te trae como que un sueño, un espíritu de letargo, y entramos en eso de que, ay, es que ya estoy cansado, ya mejor me voy a dormir, y te duermes. Y ¿sabes qué? Tú le estás cediendo más tiempo y control y energías a una red social, llámese como se llame. Te lo aclaro, tenemos que hacer una balanza, tenemos que poner en una balanza esto. Realmente los que deberíamos tener el control sobre las redes sociales somos nosotros. ¿Por qué muchas veces vemos jóvenes, vemos inclusive adultos viviendo o creyendo vidas irreales, creyendo que viven en un mundo irreal? El primer punto es porque las redes sociales, la televisión presentan una imagen irreal y distorsionada de la vida. ¿De dónde sacan el dinero los protagonistas de las películas para viajar, comprar casas, carros, disfrutar la vida si nunca trabajan? Nosotros vemos a través de las redes sociales inclusive videos de gente que tiene mucho dinero. Hay TikToks de muchachos o adultos que están haciéndole así a los fajos de billetes, pero realmente todo eso es un mundo irreal.
vemos gente famosa de la farándula, de la televisión, pero solo vemos los puntos exitosos que nos quieren mostrar, pero no vemos realmente los puntos donde ellos trabajan. Entonces, estamos viviendo en un mundo irreal. Otra situación es que anima a la juventud a ser pasiva en vez de activa. ¿De qué forma? No es que un video, no es que una red social te va a decir, oye, brother, es que no hagas nada. Es que simple y sencillamente porque es adictiva, por el contenido. De repente tú puedes estar así, viendo tu teléfono, y al rato estás así, y al rato te sientas en el piso, y cuando ya menos te das cuenta estás acostado en el piso, donde sea, viendo el teléfono. Anima a la juventud a ser pasiva en vez de activa, porque te tiene cautivo en la pantalla del teléfono o inclusive en la televisión. Prendo la tele, llego cansado o llego de cualquier otro lado que llegue, tiro todo, me siento en el sillón y prendo la tele. No es que directamente te lo diga, es que simple y sencillamente ahí está. Y para el ser humano, para nosotros es fácil irnos a sentar y perder el tiempo, pasar el tiempo en la televisión. Otro punto es hacer que la juventud pierda el tiempo que podría ser utilizado en actividades constructivas como deportes, recreación, lectura, música, arte, en desarrollar buenas relaciones sociales. Esto lo vemos muy seguido, chavitos, jóvenes, adolescentes, inclusive adultos que se la pasan muchísimo tiempo en sus habitaciones, sus cuartos, sus salas, sus casas. Claro, ahorita no podemos tener tantas actividades al aire libre por la situación que está viviendo el planeta, pero vemos que hay jovencitos, adolescentes que se la pasan todo el día, todo el tiempo en el teléfono. No salen a caminar, no salen a hacer una actividad constructiva. Otro punto es que muchas veces preferimos ver televisión, ver el internet, ver las redes sociales, en vez de estar con la familia, en vez de estar con las personas o inclusive estar en la iglesia. Si es así es porque nos está controlando la televisión y probablemente somos adictos. Ok, tú me podrás decir, es que mi hermano, yo no soy adicto a la televisión, pero resulta que hay un partido de fútbol precisamente en domingo. Híjoles, no puede ser, ¿cómo lo hacemos? No, pues empieza a la una, no, pues terminando me voy, salgo volando. Haces planes desde que lo anuncian, desde el lunes, martes, para el domingo, y resulta ser que el mero domingo dices, no, pues ya es tarde, no, pues igual me quedo, pues ya ni modo, me voy a quedar a ver el partido, es que es mi equipo favorito. ¿Sabes cuál es el problema? El problema no es el partido, el problema no es el equipo, el problema ni siquiera es la televisión, mi hermano. El problema es que nosotros estamos entregándole más tiempo a la televisión, estamos entregándole más tiempo a las redes sociales. Preferimos muchas veces estar en el teléfono. ¿Cuántas veces hemos visto esta escena? En una comida familiar, 3, 4, inclusive hasta 5 personas están con el teléfono. Y el que no tiene teléfono nada más está sentado viéndolos. Y ahora con quién platico y todos los demás así. ¿Dónde quedó la relación familiar? ¿Dónde quedó la convivencia? Estamos completamente desconectados de la realidad, desconectados de las personas. Si nosotros preferimos estar conectados en un teléfono, una red social, viendo videitos graciosos que salen en las redes sociales, en lugar de estar con nuestra familia, probablemente somos adictos a la televisión, adictos a las redes sociales. Recordemos que lo que coloquemos en la pantalla de nuestra imaginación se convertirá en meta hacia la cual nuestra subconsciente nos conducirá. ¿Qué estamos poniendo nosotros como meta? ¿Qué estamos poniendo en la pantalla de nuestro subconsciente? ¿Qué estamos viendo en las redes sociales, en la televisión? ¿Cuál es nuestra programación? Te la voy a decir así, fácil. ¿Qué programación hay en tu canal? ¿Realmente estamos nosotros
conectados a la presencia, conectados a la palabra? ¿O estamos completamente desconectados de todo, hasta del mundo, y estamos enlazados en un teléfono, en una pantalla? Te repito, el problema no son en sí, no son las redes sociales, no es el internet, no es la televisión. El problema es que nosotros entregamos más tiempo, más energías, más fuerzas en estar viendo cosas que no edifican. Invertimos más tiempo de vida en estar viendo la televisión. ¿Cómo podemos hacer nosotros para no ser dominados por la era digital? Primero, tenemos que limitar el tiempo semanal dedicado a la televisión a unas pocas horas. La televisión, las redes sociales, el WhatsApp, el Facebook, internet, tenemos que nosotros limitar el tiempo. Si vemos que es demasiado tiempo el que estamos perdiendo, si son 3 horas, 4 horas, se me fue toda una tarde viendo los videos, nada más haciéndolo así. Se me fue toda una tarde. Brother, eso es un problema. Te voy a decir algo, cuenta las horas. Y creo yo que te aburriría más estar, o dirías que es más pesado estar en una clase en línea que estar viendo un video de 2-3 horas. ¿De qué? De chistes, si así te gusta. Perdemos más tiempo, y eso es lo más triste, y eso es el arma letal del enemigo, que nos hace sentir que es poquito tiempo, cuando realmente estamos pasando a veces más tiempo que en lo fundamental. Tenemos que limitar el tiempo, las horas que estamos perdiendo en el internet, en la televisión. Segundo punto, tenemos que seleccionar los programas. No podemos nosotros ver todo, mis hermanos. Hay programas que a nosotros nos incitan a ciertas cosas, a ciertos pecados. Hay programas inclusive en la televisión que son blasfemos contra el Señor. Vemos caricaturas que son blasfemas. Hubo muchísimo tiempo que estuvo muy de moda un programa, unas caricaturas de unos muñequitos amarillos, de un muñequito que tenía su peinado así como con piquitos, color amarillo. Con que te digo amarillos, es obvio que tú sabes qué programa es. Este programa hacía referencia en forma de parodia a Dios. Hacía una parodia de un cristiano a través de un vecino que tenían esta familia. Hacía burla de ellos, hacía burla de los judíos. Hacía burla hacia todo, pero también hacía burla hacia el cristianismo, hacia Dios, hacia Jesús. Entonces nosotros tenemos que cuidar qué es lo que estamos viendo. Recordemos que los ojos es la ventana del alma. De lo que llenes tu vista es lo que va a estar llenado tu espíritu. De lo que va a ser llenado tu espíritu, tu alma. Número 3, no ver televisión ni estar en internet únicamente porque no tienes nada que hacer o por estar aburrido. Híjole, es que no tengo nada que hacer. Voy a agarrar el teléfono un rato. Ese tiempo que no tienes nada que hacer lo puedes invertir muy bien en cualquier otra situación. Inclusive lo puedes invertir esas 2 horas o esa hora libre en buscar a Dios todos los días. 1 hora al día. Tenemos que tener la iniciativa de buscar al Señor, de orar en lo secreto. 4, no ver televisión ni participar en redes sociales a menos que hayas terminado trabajo, tareas o tiempo devocional. Tu tiempo en lo secreto. Le damos a veces más prioridad a otras situaciones. Híjole, tengo que orar. Bueno, al rato, ahorita me baño, veo un rato la tele en lo que descanso, vengo llegando del trabajo y al rato oro. ¿Y qué crees? Veo un rato la tele en lo que descanso. Se hicieron 3 horas. Cuando ves ya son las 11. Híjole, ya me voy a dormir. No, pues se fue el tiempo. Tenemos que poner como prioridad el buscar al Señor. 5, si la televisión y el internet te está controlando, deja de verlos por una semana o un mes inclusive. Si tú estás consciente que hay un control sobre tu vida a través de estos dispositivos, trata de dejarlos por una semana o por un mes. Si eres adicto a la televisión, deshazte del televisor hasta recuperar nuevamente tu libertad. Yo conozco hermanos que sí lo han hecho. Han cerrado sus cuentas por meses, por un mes, 2 meses. Oye, brother, qué show, ya
¿Dejaste las redes o qué? No, pues ¿sabes qué? Es que me estaba quitando mucho tiempo y preferí cerrarlo un mes, que yo pudiera ser libre. Tenemos que nosotros tener un criterio y una conciencia, mi hermano, de cuánto tiempo nos está absorbiendo. Te repito una vez más, tenemos que poner en balanza esto. Esto no quiere decir que las redes sociales son del diablo, sean satánicas, porque mucha gente, muchos exponentes explican de esta forma que las redes sociales, que el internet, que el teléfono celular, que la televisión es del diablo y que te vas a condenar. No, mi hermano, ¿sabes por qué te vas a condenar? Por entregarle el tiempo que le toca al Señor a las redes sociales. Eso sí es lo que te va a generar condenación. No por tenerlo, no por mirarlo, por entregar tu tiempo, por entregar tu devoción, porque nada ni nadie merece más devoción que el Señor. 7. Es aconsejable tener solo un televisor en casa. De esta manera podemos controlar la programación que vemos y nos ayuda a tener la familia unida. Tenemos la televisión en la sala, tenemos la televisión pequeña de la cocina, tenemos la televisión del cuarto de los papás, los 2 hijos, cada uno con su tele en su cuarto. Brother, toda la casa son pantallas. No quiere decir que esto sea malo. ¿Sabes cuál es el problema? Que estando la televisión en el cuarto de tus hijos, tú no vas a poder cuidar qué están mirando. Hay algo bien importante en esto. No quiero que se malinterprete que esto es una clase de opresión o una clase de control, porque muchas veces la sociedad dice: es que tú estás controlando. Es que cuando dices eso es querer controlar a la gente. Mi hermano, simple y sencillamente, ¿por qué crees que tenemos que cuidar qué es lo que ven los niños? Porque ellos no saben. ¿Por qué tenemos que cuidar lo que ven los adolescentes, los jóvenes? Porque ellos no saben todavía distinguir. Si inclusive nosotros muchas veces no sabemos distinguir, y aunque sabemos, nos hacemos como que no sabemos. Aunque sabemos que está mal lo que estamos viendo. Ay, un ratito nada más vamos a ver aquí el programa de, ¿cómo sería? Que no, la Flor de María, me dijiste la vez pasada. Ay, voy a ver un ratito el programa de la Flor de María. Sí, es que ese chiste me lo contó Toño. Es que no se dice así, se dice la Flor de María, ¿para qué? Pero si estás entendiendo cuál es ese programa, ten cuidado. Ese es el problema, mi hermano, que estamos entregando tiempo que le toca al Señor a las redes sociales, a videos que no edifican, mi hermano. Repeticiones de los partidos. ¿Viste el partido? Ok, está bien. Híjoles, a las 12 de la noche va a pasar repetición. Pues la voy a ver. A lo mejor ahí sí gana mi equipo. Tenemos que tener cuidado con lo que estamos viendo. Un solo televisor por casa. Esto, claro, si tú quieres realmente empezar una vida devocional con el Señor. Mis hermanos, tenemos que nosotros tomar una decisión. Vamos a continuación con mi hermano a ver la importancia de pasar tiempo en lo secreto. Mi hermano Isaías está aquí con nosotros también para compartir una parte. Adelante, mi hermano. Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar contigo en este momento de oración, de compartir tu palabra. Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor. Bendito y alabado sea tu nombre. Dice la palabra de Dios: Jehová es el único Dios. Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Amados hermanos, amadas hermanas,
Gracias porque estamos hoy en contacto contigo en esta hora de vencedores en Cristo. Te damos gracias y te comparto la palabra que hoy el Señor nos exhorta a que seamos, a que aprendamos a obedecer, que aprendamos a obedecer y que aprendamos a poner atención. Eso nos manda el Señor. Ustedes la pueden compartir abriendo su Biblia en el libro primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y sobre el tema, hermanos, de la obediencia y la atención, continuamos con el tema que se llama el secreto, que no es otra cosa más que nuestra intimidad con el Señor en oración y en atención y en obediencia. La importancia de pasar tiempo en el secreto. ¿Cómo puede ayudarnos a los cristianos este tiempo devocional? El tiempo devocional nos ayuda a mantener en alto, hermanos, nuestra fe, a ser cristianos fuertes. Y esta es la primera característica de 9 características que veremos en el transcurso de este tema. 9 características. La primera es que nos hace cristianos fuertes. Les invito, hermanos, a que abran su Biblia o tomen un cuaderno y una pluma y anoten la primera palabra. Y vayamos al libro primera de Juan, capítulo 2, versículo 14, que dice: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde siempre. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Fíjense, hermanos, que aquí el apóstol Juan hace énfasis en los padres y en los jóvenes. En los padres que habéis conocido al que es desde el principio, a nuestro Señor Jesucristo. Y a los jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en ellos, y porque hubieron vencido al enemigo. Y vemos y entramos ahora a la segunda característica. Nos da el tiempo devocional, nos da seguridad con respecto a la salvación. Y nuevamente en el libro primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, dice: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Vean, hermanos, qué preocupación por el apóstol Juan, de que en 2 momentos, en un solo versículo, se repite la palabra que creéis en el nombre del Hijo de Dios, al principio y al final. ¿Para qué? Para que los cristianos, los creyentes, conozcan, ¿sí?, que tienen ya vida eterna. Esta epístola está dirigida a los creyentes,
para que tengan la completa seguridad de que al creer en el Hijo de Dios poseen ya la vida eterna. Tercera característica, nos da la confianza de poder, nos da la confianza y poder en la oración. Y nuevamente nos vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Tiene como título el conocimiento de la vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Vean, hermanos, dice, tenemos plena conciencia en que nuestras oraciones serán escuchadas y respondidas. Pero la única condición para ello es estar seguros que Dios concederá lo que le pidamos. Es algo que sea conforme a su voluntad. La razón es muy sencilla. Solo Dios sabe lo que nos conviene. La sumisión a su voluntad es única garantía de aceptar y acertar en nuestras peticiones. Por medio de la oración es como buscamos la voluntad de Dios. Nos abrazamos a ella y nos alineamos con ella. Hágase tu voluntad. También ahora en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Otra promesa, hermanos, que el Señor nos da a través del apóstol Juan. Pero ¿qué nos pide como condición? La creencia, la fe de que Él nos concederá siempre y cuando estemos en Él en obediencia, ¿sí? Dice, cuando mantenemos comunión íntima con Cristo y sus palabras controlan nuestra conducta, todo lo que pidamos será hecho, porque lo que queremos de acuerdo con su voluntad se hará. Cristo en el corazón del creyente cumple los deseos del corazón del creyente, porque nuestros deseos serán los de Cristo, como la mente nuestra será la mente de Cristo. Y así llegamos a la cuarta característica que dice, nos limpia del pecado. En Juan 15, versículo 3, dice la palabra del Señor, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aquí el Señor Jesús se refería a los 11 discípulos que quedaban, que ya estaban limpios y santificados por la palabra que Él les había dado, ¿sí? Y también en el mismo libro de Juan, el capítulo 17, versículo 17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es una petición del Señor Jesucristo al Padre, hermanos,
a favor de sus discípulos para que sean santificados y preservados del mal y también guardados en el bien. Cristo desea que sean santificados como cristianos y como ministros de Dios. Dice él, como yo los llamé, ellos accedieron a seguirme. Ahora, Padre, reconócelos como tuyos para el ministerio. Santifícalos en tu verdad para que sean predicadores de tu verdad en el mundo. Así como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y así llegamos, hermanos, a la quinta característica que dice, nos da gozo. Igualmente en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 11, dice la palabra del Señor: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Los discípulos fieles y fructuosos son el gozo del Señor, y el gozo del Señor en ellos se refleja en el gozo de ellos en el Señor. Amén, hermanos. Cristo quiere decir que sus discípulos se regocijen constante y continuamente en Él, porque el gozo de los que permanecen en el amor de Cristo es una continua fiesta. Amén. Llegamos a la sexta característica y dice, nos produce paz. Igualmente en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entre otras palabras, el mensaje es, hermanos, hermanas, cuando el Señor Jesucristo envía a sus discípulos a predicar el evangelio por todo el mundo, Jesús los anima con estas palabras: pero confiad, yo he vencido al mundo. Tened buen ánimo, yo he vencido el mundo. Porque Cristo ha vencido al mundo, hemos de considerar al mundo y al diablo que lo gobierna como un enemigo vencido. Amén, hermanos. Y llegamos a la séptima característica que dice, nos guía para tomar buenas decisiones en la vida. Y aquí hablamos del libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 105, y dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En esta palabra vemos la naturaleza de Dios, lámpara y luz. Nos descubre con respecto a Dios y a nosotros mismos, lo que de otro modo no habríamos podido llegar a conocer, hermanos. El mandamiento es una lámpara que luce y arde con aceite del Espíritu Santo. Es como las lámparas del santuario, dice el Señor, y la columna de fuego en el desierto. Seamos pues, hermanos, hermanas, obedientes con los mandamientos, con la palabra de Dios. Llegamos a la octava característica. Nos aumenta nuestra fe.
Y aquí vemos en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, que dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es cierto que la fe viene del oír, pero el mero oír no causa la fe. La prueba es que los judíos habían oído una y otra vez, pero la mayoría de ellos eran y habían sido desobedientes. Y llegamos, hermanos, a la novena y última característica. Nos garantiza la intimidad con Dios, nos garantiza la prosperidad y el éxito. Y aquí vayamos al libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, y dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, hermanas, amados hermanos, hermanas, yo estoy enamorado de esta palabra del Señor en el libro de Josué, de este primer capítulo, porque la obediencia y el poner atención es muy importante para el Señor. Es sinónimo de éxito, es sinónimo de victoria en Dios, de triunfos y triunfos. Porque José no se de apartar de él, del libro de la ley, en su conducta personal, en sus actos de gobierno, y de tener en cuenta que la virtud está en medio, lejos de los extremos. Ser fuerte, valiente y esforzado, porque al obrar así será prosperado en todo. Yo les invito, hermanos, que ustedes lean el capítulo 5 de Josué, versículo 13 al 15, que dice que estando Josué cerca de Jericó, alzó la vista y vio a un hombre, a un varón parado, con una espada desenvainada en su mano. Y al verlo él se acercó para preguntarle: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el Señor le responde, el varón le responde: no, sino como príncipe del ejército de Jehová estoy aquí ahora. Hermoso mensaje. Cuando Josué oye ese mensaje del Señor, inclina su rostro a la tierra y ora y le pide su mensaje. Hermanos, hermoso mensaje es este, porque la palabra que le declara en el versículo 15 dice: y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Esta palabra ya la hemos encontrado, hermanos, en
Moisés, cuando vio la zarza ardiendo, cuando se acercó, y nos indica que la obediencia de Moisés y la obediencia de Moisés fue la misma. Por eso fueron prosperados en todo lo que ellos hicieron, en todo lo que el Señor les envió, por la obediencia al Señor. Dios nos pide hoy que nos esforcemos y seamos valientes, porque toda empresa del Señor implica obediencia, valentía y esfuerzo, porque nada nada es sencillo, todo es difícil. Y finalmente en el libro de los Salmos, hermanos, capítulo 1, versículo 1 al 3, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Este es un salmo, hermanos, hermanas, de instrucción con respecto al bien y al mal, y pone ante nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Que tomemos el camino recto que lleva a la felicidad y evitemos el camino que conduce a la miseria y a la ruina. Nos muestra pues la santidad y la dicha de una persona piadosa. Amén, hermanos. Y seguimos con nuestro hermano Merced, esta palabra hermosa del Señor. Gracias, hermano. Buenas noches, hermanos. Damos honra y gloria a nuestro Dios, que nos permite este precioso tiempo de aprendizaje hacia Él. Hemos estado viendo el tema, se llama el lugar secreto. Por si llegases un poco tarde, hermano, a la transmisión, estamos viendo el lugar secreto, que es el lugar que nosotros determinamos para pasar un tiempo con Dios a solas, y de esta manera permitir que Él nos hable a nuestros corazones. Tenemos que tomar ese lugar secreto. Si este año que está por terminar, estamos a un día, tú no has tenido el interés de hablar con Dios, Dios te está llamando, hermano. Dios te está buscando, pero te va a encontrar, porque no lo vas a encontrar tú, Él te va a encontrar, Él te está llamando. Tenemos que hacernos nosotros como varones vencedores, tenemos que buscar ese lugar secreto en nuestras vidas para que podamos hablar con Dios. Y no solo eso, ya hemos escuchado por parte de mi hermano Isaías todos los beneficios que nos da el apartar un tiempo con Dios, el estar un tiempo a solas con Él. Cuántos beneficios nos trae, cuán grandes beneficios. Ahora, yo quiero que también nos encontremos en la palabra de Dios, porque es lo que tenemos que hacer cuando nosotros nos juntamos en ese lugar secreto. Cuando apartamos ese tiempo, vamos a leer la palabra de Dios, vamos a escuchar la palabra de Dios. En primera, ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es el fundamento de todo cristiano. Nosotros como cristianos tenemos un fundamento, así como este edificio en el que estamos, un edificio, tu casa, hermano, todos tienen cimientos en el cual basan la construcción. En este caso nosotros basamos nuestra fe en unos cimientos, que es el Evangelio de Cristo, ¿no? Es su palabra. Pero ahorita vamos a ver primero un poco de historia. Te voy a hablar un poco de historia, de lo que dice y de lo que es la palabra de Dios. El libro de Salmos 19:1 nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. ¿Qué vemos aquí? Que toda la creación que ha hecho Dios, toda la creación cuentan la gloria de Dios, pero
el mensaje de salvación para nuestras vidas. Y toda la sabiduría la vamos a encontrar en la Biblia, en la palabra de Dios. Por eso veíamos lo que decía nuestro hermano. Dice, medita de día y de noche en su palabra y serás prosperado, dice, te irá bien. Tenemos que meditar en la palabra de Dios. Romanos 1:20 también nos habla, dice, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su poder eterno y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él crió, de modo que nadie tiene excusa. Aún los inconversos, ellos ven la gloria de Dios, ellos le llaman la naturaleza, pero si tú ves, todo fue creado por Dios, toda la naturaleza, todo lo que tú ves, los hermosos atardeceres que tenemos aquí en Acapulco, wow, es una maravilla ver cuando el sol se mete a través del mar, todas las, si tú algún día has visto un atardecer, los colores de cómo cambia el cielo, las nubes se transforman en un color rojizo, un color así como anaranjado. Toda esa creación la hizo Dios para nosotros. Nadie puede negarlo, nadie lo puede decir, nadie va a tener una excusa de decir, wow, no, pues no es las grandes maravillas de Dios. Esa es la creación. Y como dice su palabra que en el Salmo 19, que los cielos cuentan la gloria de Dios. Imagínate cómo es Dios, ¿no? Para que Él haga, cuáles fueron esas cualidades que Dios tiene para darnos lo que nosotros no merecemos. Grandes vistas, de la forma en donde tú volteas a ver al cielo, volteas a ver el mar, volteas a ver las aves. A donde tú dirijas la vista, vas a ver la creación de Dios y vas a ver la gloria de Dios. Incluso es que el firmamento proclama la obra de sus manos. Y como dice su palabra, que nosotros tenemos que encontrar el mensaje de salvación y la sabiduría en su palabra, en la Biblia, que es la palabra de Dios. Te comentaba, vamos a ver un poco de historia. Ahora, la Biblia. Podemos entender que la Biblia pues está escrita en materiales que pues pueden ser destruidos, ¿no? Pero aún así, aunque ha estado escrita en materiales perecederos, la Biblia ha resistido al paso del tiempo, ha sobrevivido a despiadadas persecuciones. La historia cuenta que hubo más de 6 imperios humanos que buscaron callar el mensaje de Dios, destruir la Biblia. Los cristianos fueron perseguidos, entre ellos el imperio romano. Incluso cuando terminó el evangelio de Jesucristo, fue el primer imperio que quiso destruir a los cristianos. Una persecución que querían callar a todos los cristianos para que no llevaran ese mensaje. Pero pues esos imperios pasaron, se quedaron ahí, y la palabra de Dios ha permanecido. Han pretendido invalidar su contenido por medios de ataques filosóficos, científicos, pero la Biblia continúa con nosotros. La palabra de Dios continúa aún hasta nuestros tiempos. ¿Cuánto tiempo tiene la Biblia, no? Es incluso, por el lado donde tú lo veas, hermano, es el libro más vendido, el más traducido, y aunque no todos lo leemos, es el libro más leído en la humanidad, es el que más personas han leído. Alguna parte o algo tú has leído la Biblia. Incluso hasta los que no se dicen no creer en Jesucristo, se dicen no creer, han leído la Biblia, pues igual y por curiosidad, para saber de qué se trata, pero la han leído. Dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es la palabra de Dios, hermano. Por eso ha permanecido a través del tiempo. Aún a persecuciones ha permanecido la palabra de Dios, porque dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, ¿en qué idioma fue escrito originalmente toda la Biblia, no? El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, que ese era el idioma oficial del pueblo judío. Todo el Antiguo Testamento fue escrito en la lengua hebrea.
Solo algunas porciones de la Biblia fueron escritas en arameo. Estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Entre ellas el libro de Esdras, en su capítulo 8 y 6, también el 7, parte del 7, y el libro de Daniel. Una parte de Daniel también fue escrito en arameo, pero todo lo demás del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, porque en ese entonces era el idioma universal. En la época que estuvo Jesucristo, en la época en que Jesucristo anduvo en nuestra tierra, el griego era el idioma que más conocido universalmente, ¿no? Hoy en nuestros días, si tú te preguntas cuál es el idioma universal, pues es el inglés, ¿no? La mayoría de la gente quiere hablar inglés porque a cualquier lugar que tú vayas, el inglés predomina en todos los países, ¿no? Igual en ese tiempo el griego era el que predominaba en casi toda esa área donde vivió Jesucristo. Por eso fue escrito en griego todo el Nuevo Testamento, ¿no? Incluso la palabra cuenta que Jesús utilizó la versión del Antiguo Testamento que se usaba en sus días, ¿no? Que estaba escrita en griego. Esta la conocemos nosotros como la versión de los 60. ¿Por qué la versión de los 60? Bueno, es que la Reina Valera, tanto Casiodoro de Reina como Cipriano de Valera, ellos utilizaron o tradujeron prácticamente el hebreo, lo fueron traduciendo palabra por palabra a esa versión, ¿no? Tiene algunos errores, pero pues son realmente reconocidos y saben que son pues dichos palabra por palabra, ¿no? Es el que más se acerca a la traducción que utilizó el Señor Jesucristo, ¿no? ¿Cuáles fueron los materiales que se usaron para escribir la Biblia? Los primeros escritos fueron grabados en tablas de piedra, dice su palabra, y eso lo podemos ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, del 1 al 4. Si tienes tú donde anotar, hermano, te recordamos que anotes las citas bíblicas para que posteriormente tú las analices. Acuérdate lo que acabamos de escuchar, dice que hay que meditar en su palabra de día y de noche. ¿Por qué? Porque su palabra es verdad, y dicen que la verdad nos hará libre. Porque voy a decir, ustedes me pueden decir, pero nosotros te estamos hablando de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros te hablemos, ¿no? Deuteronomio 10, del 1 al 10, dice, del 1 al 4, perdón, vamos a leerlo así rápido, dice: en aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como la primera y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. 3. E hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. 4. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Como ves aquí, se utilizaban piedras para escribir la palabra de Dios. Como sabrás, las piedras se quiebran, ¿no? Por eso todos los manuscritos originales, tanto de los libros del Nuevo Testamento, también se han perdido. Pero hay una cosa, que desde que se empezaron a escribir estos libros se hicieron copias. Es por eso que se han mantenido estos preciosos escritos, ¿no? Que es la palabra de Dios, ¿no? Ahora, el material más usado era el papiro, que se elaboraba con una corteza de caña que crecía en las deltas del río Nilo. Pero bueno, este no era muy duradero y con el tiempo se fue reemplazando por el pergamino. Un pergamino fino que era hecho con pieles de animales llamados vitela. ¿Qué es la vitela, no? Bueno, la vitela es un material que se hace por medio de la piel de las vacas o de piel de los becerros. Se pule finitamente y ahí tú puedes pintar o puedes escribir. Ahí se hacían los primeros escritos, ¿no? Ahora, la Biblia fue escrita por varios hombres a través de 1500 años, pero la Biblia era inspirada por el Espíritu Santo. No fue nada más hecha por hombres, fue inspirada por Dios. La palabra inspiración quiere decir respiración de Dios. Se deriva de 2 palabras griegas, que es teos
y neín. Teo significa Dios y neín respiración, ¿no? Inspiración es la influencia que Dios tiene, que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo tiene sobre una persona. Y eso nos lo aclara la Biblia en 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21, si lo que tienes por ahí, hermano, anótalo, no se te olvide anotar. Dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso no fue obra del hombre. La Biblia ha permanecido porque fue obra de Dios. Es un fundamento que Dios nos pone. El Espíritu Santo inspiraba a los escritores para que escribieran de una manera exacta el mandato que Dios tenía, el mandato que Dios quería de su palabra, que toda la escritura es inspirada por Dios. 2 de Timoteo 3:16, así lo dice, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, dice, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Yo te invito, hermano, que este año que comienza, pasado mañana, este año que comienza, tú te plantes en tu mente un propósito, que sea un propósito de año nuevo, pasar un tiempo con Dios, estar más cerca del corazón de nuestro Señor. Va a ser benéfico para nosotros, para ti. Es mejor que ir a correr, es mejor que salir a caminar, es mejor que, no sé, dejar de comer alguna golosina, porque en este año es vital, o es como costumbre, si tú quieres que te hagas propósitos para el próximo año. Yo te invito que este año tu propósito sea apartar un tiempo para Dios, apartar un tiempo para pasar con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ahora, el proceso de canonización del Nuevo Testamento, ¿cómo se dio, no? Este proceso en el cual todos los libros que aparecen en la Biblia se llaman canónicos, porque no fueron escogidos por persona, ni se le asignó a una persona: a ver, quiero que tú me digas cuáles libros vamos a poner en la Biblia. No, estos fueron personas de la iglesia que hicieron algunos libros y fueron populares y otros no. Algunas preguntas que se tomaron en cuenta esas autoridades eclesiásticas para para poder incluir en la Biblia los libros fueron: ¿por quién fue escrito? Si por algún apóstol o por algún compañero cercano a uno de los apóstoles, ¿no? Y también si existía alguna armonía entre las enseñanzas de Cristo con los otros libros del Nuevo Testamento. Esas fueron las preguntas que se hacían para que pudieran incluir los libros en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero pues todo llevó un proceso, ¿no? Incluso se hacían concilios en donde ellos tenían que determinar qué libros eran y cuáles no podían entrar, Ahora, aquí también llevó a una cierta, digamos así, controversia entre los mismos eclesiásticos para determinar qué libros. Y existen algunos libros apócritos o deuterocanónimos. Eso quiere decir que en algunas Biblias se incluyen otros libros que en la Biblia que nosotros usamos, en nuestra Biblia, no aparecen. Por ejemplo, en otras Biblias se incluyen el libro de Tobías, se incluyen Judith, incluyen el libro de la sabiduría, el libro eclesiástico, Baruch, hay una primera y segunda de Macabeo, y hay algunas otras adiciones entre los libros, otros capítulos más del libro de Esther y de Daniel. Pero estos libros se conocen como apócrifos. ¿O por qué apócrifos? Porque tuvieron su origen en un periodo antes del Antiguo Testamento y casi todos fueron incluidos en la traducción griega de un Antiguo Testamento llamado Septuaginta. Sin embargo, muchos eclesiásticos o rabinos pues se reunieron en un concilio que se llamaba Yania, y en este libro ellos excluyeron el canón hebreo, llamado el canón hebreo, donde quedó conformada la Biblia de la forma en que nosotros nos conocemos. Ahí quedó plasmada. En ese tiempo había un teólogo muy reconocido que se llamaba Jerónimo. Él fue el que tradujo toda la Biblia griega y toda la Biblia hebrea al latín. Pues él la tradujo bien, incluso también él
incluyó estos libros canónicos, pero sí, al inicio de la Biblia, si tú has leído un libro, aparece un prólogo. En ese prólogo, él puso y él señaló que esos libros no se hallaban en el canon hebreo, o sea que no estaban reconocidos por las autoridades eclesiásticas. Por lo tanto, no eran dogmas dentro de la iglesia, no eran reconocidos, pues, porque él hacía ahora sí que su prólogo, su observación ahí de que no eran incluidos esos libros. ¿Por qué? ¿Por qué nuestra Biblia no incluye los libros apócrifos? Bueno, te voy a dar unas razones por qué no se incluyen, ¿no? En primera, ¿por qué? Porque, como te comentaba, no fueron reconocidos en el concilio de Yanía, no están reconocidos en el canon hebreo. Segunda, no fueron citados en el Nuevo Testamento por Cristo ni por sus discípulos. Ninguno de sus discípulos mencionó esos libros que te acabo de mencionar hace rato, ¿no? También no eran reconocidos por la iglesia primitiva. ¿Cuál fue la iglesia primitiva? Cuando Jesús ascendió a los cielos, toda la iglesia que se conformó fue la iglesia primitiva. Ellos llevaron un concilio y dedujeron cuáles iban a pertenecer a la Biblia. Ellos no aceptaban estos. Y también porque su teología es dudosa. La teología que traen a veces es más como emocionalista que realmente la palabra de Dios. Ahora, hay otra cosa. Aunque nosotros como cristianos no aceptemos los libros apócrifos en el canon de la Biblia, sí se pueden aceptar, o sí los aceptamos como libros de valor histórico, que formaron parte de la historia cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en nuestra tierra. Lo podemos ya como un libro tal vez de la historia de México, de la historia de la iglesia. Todos esos están incluidos ahí, pero no están dentro de la Biblia, no se consideran palabra de Dios, no están dentro porque no fueron aceptados, ¿no? En otras palabras, estos libros nosotros los podemos utilizar para poder comprender que realmente sí vino Jesús a la tierra, sí está con nosotros en la tierra. Nosotros, hermanos, tenemos que conocer. Hasta aquí hemos hablado un poco de lo que es la palabra de Dios como historia. Más adelante vamos a enseñar de qué manera podemos memorizar la palabra de Dios. Vamos a enseñar las divisiones de la Biblia. Yo te invito, hermano, que no te desconectes la próxima semana, porque todos estos temas que estamos viendo son de mayor interés para ti como vencedor, hermano, y también para tu familia. Recuerda que tú eres el baluarte de tu casa, tú eres el que debes estar preparado, y de verdad te invito a que este año tu propósito principal sea tomar y pasar un tiempo con Dios. Damos gracias por este tiempo. Yo invito a mis hermanos Johnny, mi hermano Isaías, que me acompañó en esa transmisión, aquí con ustedes, hermanos. Damos gracias a nuestro Padre Celestial. Vamos a hacer una oración por ti, hermano, para que Dios nos siga proveyendo, prosperando, y cada día Él incremente más nuestra sed de seguirlo a Él. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Bienvenido eres tú, Espíritu Santo, que estuviste aquí con nosotros. Yo te invito, amado hermano, que seas en este tiempo, te hagas tu propósito de año nuevo, que pongas, amado Dios, en el corazón de cada varón esa hambre de ti, Señor, esa sed de ti, amado Padre, para que este año que empieza, Señor, sea de mayor bendición para nuestras vidas. Sabemos que el poco tiempo invertido en tu palabra, en tu tiempo, en estar contigo en tu presencia, Padre, es de mayor bendición para nuestras vidas, y tú traes más bendición a nuestras vidas, amado Rey. Yo exhorto a mis hermanos en el nombre de Jesús, y yo sé, Padre, que tú traes ese espíritu de avivamiento, Señor. Hoy declaro que mi hermano toma ese baluarte de la fe, amado Rey, y te sigue, amado Rey. Estamos haciendo un pacto contigo, amado Dios, porque sabemos que tú, Señor, pondrás avivamiento en los corazones, pondrás esa hambre y sed de seguirte, amado Rey. Hoy decretamos tu palabra, Señor, que tu palabra no pasa, tu palabra se queda con nosotros, está con nosotros, amado Rey.
Damos gracias por este tiempo. Yo bendigo a mis hermanos en el nombre poderoso de Jesús. Les traemos bendición para su casa, bendición para su familia, Señor. Donde quiera que ellos vayan, su entrada y su salida, la bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Cada obra que realicen sus manos será prosperada en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, amado Rey, en el nombre poderoso de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Te damos gracias, hermanos. Te invitamos a que nos sigas en las transmisiones que tenemos cada semana. Empezamos los días lunes con oración y avivamiento a las 8 de la noche para que te conectes, seas parte del avivamiento de esta ciudad que mis hermanas intercesoras de oración están haciendo. Los días jueves, como hoy, vencedores, son temas muy relevantes que son de bendición para nuestras vidas. Los días sábados tenemos 2 programas: Iglequit a las 5 de la tarde para tus niños, Jóvenes en Acción a las 9 de la noche para todos los jóvenes, que son temas frescos, aptos y que son para jóvenes precisamente, ¿no? Y nuestra reunión principal los domingos a las 8 de la noche, avivando nuestra ciudad. No te pierdas, hermanos, ninguna de las transmisiones, porque son de gran bendición para nuestras vidas. En cada programa hay un aprendizaje, una palabra nueva que Dios pone en la boca de mis hermanos para que tú avives tu corazón, para que sea de alimento para nuestro espíritu. Como decía el salmista, ¿no? Hay que meditar en su palabra de día y de noche para que seamos prosperados. Hay gran bendición en la palabra de Dios, hermano. Te damos gracias por acompañarnos. Amén. Y recuerda que somos iglesia y estamos avivando nuestra ciudad. Bendiciones. Bendiciones, hermano.